Reciban un cordial saludo, continuando con el programa diseñado para esta oportunidad por parte de la Cátedra de Medicina 1, en su capítulo Semiología, corresponde dialogar acerca de los signos y de los síntomas del aparato renal. Inicialmente hay que tomar en cuenta que, siguiendo los pasos de la semiotecnia, van a aparecer las alteraciones que principalmente se mencionan en la anamnesis. Alteraciones me refiero en relación a las alteraciones de los signos y de los síntomas que el paciente nos va a referir en la consulta médica. Luego, esos signos y esos síntomas deben necesariamente ser analizados, y eso va a ser durante el proceso del examen físico, de la exploración física. Y luego finalmente vamos a coadyuvar, vamos a analizar a los exámenes complementarios. Y dentro de los exámenes complementarios que vamos a utilizar en el aparato renal, en primer lugar va a ser el examen general de orina, la exploración de la función renal, las ecografías, las tomografías, la biopsia renal, ¿no? Entonces, en ese orden, secuentemente tenemos que realizar el análisis. Y ahí viene un adagio muy importante, y considero que es muy importante y pertinente el hablar en este momento, porque una buena anamnesis, un buen interrogatorio nos va a llevar a una buen examen físico, una buena exploración física, y una buena exploración física nos va a permitir hacer un buen diagnóstico, y un buen diagnóstico nos va a permitir hacer un buen tratamiento. Entonces, la clave es realizar una buena anamnesis, una buena exploración física, un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y eso lo vamos a lograr conseguir mediante la aplicación de la semiología. El objetivo de esta clase tiene el de introducir e internalizar los conceptos básicos de la presentación de los signos y de los síntomas del aparato renal. Definiendo signo es la manifestación objetiva de la enfermedad. ¿Y a qué nos referimos como manifestación objetiva? Aquello que nosotros vamos a poder observar, ¿no?, durante el proceso de la exploración física, o vamos a poder durante el proceso mismo de la consulta médica observar. Signo. Síntoma es la manifestación subjetiva de la enfermedad. Aquello que el paciente nos va a referir durante la entrevista médica, durante la anamnesis, durante la consulta médica, nos va a referir. Y síndrome es el conjunto de signos y síntomas sin causa aparente. Tomando en cuenta esas definiciones de signo, de síntoma y de síndrome, nos debemos poner a analizar que todo ese pool de signos, de síntomas y de síndromes nos van a ayudar durante el proceso de la anamnesis, durante el proceso del interrogatorio, y ello nosotros vamos a poder confirmar la presencia de esos signos y de esos síntomas realizando una buena y adecuada exploración física. Buena y adecuada exploración física, ¿por qué? Porque la anamnesis y la exploración física se complementan. Y a partir de esa complementación, nosotros fácilmente podremos diseñar y transcribir todos esos hallazgos hacia la historia clínica. Y nuevamente viene el gran adagio: una buena anamnesis
nos va a llevar a realizar una buena exploración física. Y una buena exploración física nos va a llevar a un buen diagnóstico, y un buen diagnóstico nos va a permitir realizar un buen tratamiento. Y eso es lo que debemos lograr conseguir, ¿no? Muniéndonos de todos estos elementos que principalmente nos deben permitir a nosotros realizar una buena reflexión, un buen análisis en cualquier segmento de nuestro organismo o del organismo a explorar. Y hablando acerca de la signosintomatología del aparato renal, vamos a hablar inicialmente del edema palpebral matinal. El edema palpebral que típicamente se presenta en pacientes con alteraciones de la función renal, ¿no? Esta manifestación puede estar presente en niños, en jóvenes, en adultos o en adultos mayores. La principal característica que nos va a llevar más adelante a un edema de origen renal va a ser la localización tan específica que se hace a nivel de los párpados. Por eso se llama edema palpebral matinal, que le da esa característica propia de la facies renal. Luego también vamos a, dentro del proceso de la exploración física, observar edema a nivel de los miembros inferiores. Y este edema se hace muy preponderante, se hace muy manifiesto, bien localizado. Entonces, esa asociación de un edema palpebral con un edema en miembros inferiores nos debe ya estar haciendo pensar que se trata probablemente de un paciente con patología renal. Luego vamos a complementar ese proceso de identificación de la signosintomatología del aparato renal mediante la identificación de la facies renal que es característica. Y ahí yo me atrevería a decir de que ya con la identificación de la facies renal, el proceso del diagnóstico casi en un 80% estaría ya hecho, ¿no? La facies renal, volvemos a reiterar, la característica más preponderante va a ser un edema palpebral, un rostro pálido o edematoso, los labios inflamados. Típicamente esta es la facies. Al decir facies decimos cara, ¿no? Una carita renal, una facies renal. Entonces, ya identificado la facies renal con sus características asociados al edema en miembros inferiores, podemos ya tener un diagnóstico que va a ir complementando con las preguntas en relación a la manifestación de la signosintomatología que el paciente nos va a referir durante la consulta médica. Un otro elemento que hay que tomar en cuenta va a ser la manifestación o la referencia de la presentación del dolor a nivel de la región renal, a nivel de la región lumbar. Y inicialmente hay que tomar en cuenta que el dolor como síntoma tenemos que analizar sus características: aparición, localización, irradiación, concomitancias, intensidad, atenuantes, y esos elementos tenemos que durante la anamnesis investigar la manifestación de esas características que va a tener el dolor. Y la característica del dolor renal es típica, su identificación va a ser típica porque se va a presentar
en la región lumbar, que muchas veces el dolor va a irradiarse hasta la región interna o lateral del muslo. Entonces ahí ya complementamos, siempre utilizo esta palabra de complementar, el análisis de la manifestación de los signos y de los síntomas con lo que el paciente nos va a referir durante la consulta médica. Y ahí radica la importancia del aprendizaje de la semiología, porque la semiología nos va a permitir realizar el análisis y principalmente la identificación y diagnóstico de estas patologías. Luego hablamos de los síntomas urinarios bajos. Estos síntomas van a estar descritas como la disuria, la polaquiuria, el tenesmo vesical, la incontinencia urinaria, la nicturia y la obsuria. Por eso recibe el nombre de síntomas urinarios bajos. Corresponderá a cada uno de ustedes ir revisando la definición de cada una de estas palabras, la disuria, la polaquiuria, el tenesmo, la incontinencia urinaria, la nicturia y la obsuria, con el objetivo de identificar estos síntomas urinarios bajos que más adelante nos va a permitir hacer la reflexión de la manifestación propia de la enfermedad que afecte al sistema renal. Por otra parte, también vamos a ver el análisis de las alteraciones del volumen urinario. Y al igual que en la anterior diapositiva, vamos a, como alteraciones del volumen urinario, tener a la oliguria, a la anuria y a la polaquiuria, ¿no? De igual forma corresponderá hacer el análisis y la descripción de cada uno de estas definiciones con el objetivo de que su aprendizaje sea beneficioso para ustedes mismos. Luego hablamos de las alteraciones del aspecto de la orina. Y dentro de las alteraciones del aspecto de la orina tenemos a la hematuria, a la hemoglobinuria, a la coluria, a la proteinuria, a la piuria, a la orina turbia, a la hipostenuria y la isostenuria. Cada uno con sus definiciones que corresponden al análisis de la alteración de la orina. A su vez, este análisis nos permite a nosotros reflexionar y asociar, por ejemplo, la presentación de los signos y de los síntomas con un síndrome característico que se llama el síndrome nefrítico agudo. Y el síndrome nefrítico agudo principalmente se va a caracterizar por presentar una hematuria glomerular, una oliguria o en muchos casos anuria, una proteinuria, una hiperazoemia, una manifestación de un edema marcado y una piuria. Con esas presentación, esas características de los signos, de los síntomas y de la determinación de todos estos elementos, nosotros podemos ya diagnosticar y decir que se trata esa manifestación clínica de un síndrome nefrítico agudo. El síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico de igual forma va a tener cierto tipo de características que le van a ser únicas en su presentación. Y ahí tenemos a la proteinuria masiva, a la hipoalbuminemia, a la hiperlipidemia, a la lipiduria y la manifestación de cilindros y edemas. Con la manifestación de todos estos elementos podemos nosotros hacer la identificación del síndrome nefrótico.
Concluyendo ya la definición de esta primera clase en relación a la descripción de la signo-sintomatología de las enfermedades de origen renal, vuelvo a reiterar que signo va a definirse como la manifestación objetiva de una enfermedad, aquello que el paciente nos va a referir durante la consulta médica. Síntoma va a ser la manifestación subjetiva de la enfermedad, aquello que el paciente nos va a referir durante la consulta médica, síntoma, ¿no? Y signo va a ser lo que nosotros vamos a poder observar durante la consulta médica. Y el síndrome es la asociación de signos y de síntomas. Corresponderá a ustedes revisar la definición de las terminologías y asociar al conocimiento para que este ejercicio académico tenga un buen fin y un buen objetivo. Agradezco mucho su atención. Será hasta una otra oportunidad.